Hola niños y niñas, sean bienvenidos y bienvenidas a un nuevo video, el cual es de orientación de la guía de la semana 11, correspondiente a la fase 3 de la asignatura de lenguaje y literatura de quinto grado. Les invito a que tengan lista su guía, ya sea impresa o en digital. ¿Ya están listos y listas? Muy bien. Vamos a comenzar. En esta semana aprenderás lo siguiente: los textos de tradición oral, colmos, modismos y refranes. ¿Has escuchado hablar de los colmos? Muy bien. Cuando alguien te dice ¿cuál es el colmo de? Y de los modismos y de los refranes, de eso hablaremos en este tema. En la actividad número 1 debes leer los siguientes textos. ¿Cuál es el colmo de un libro? Estar en la luna. Al que madruga, Dios le ayuda. Cuando termines la lectura, responde en tu cuaderno de clases las siguientes preguntas. ¿Habías escuchado frases parecidas? ¿Cuál es el colmo de un libro? ¿Sabes cuál es la respuesta a la pregunta presentada en el primer cuadro? ¿Qué crees que significa estar en la luna? ¿Qué quiere decir la frase? Al que madruga, Dios le ayuda. ¿En qué momento se usan estos textos? Muy bien, responde estas preguntas en tu cuaderno de clases. Las bombas, los refranes, las adivinanzas, los colmos, que pasan de boca en boca por generaciones, forman la tradición oral de un país. En la actividad número 2, conoceremos un poco acerca de qué son los colmos. Los colmos son una expresión de tradición oral, con un poco de acertijos, broma y burla. El significado de las palabras puede variar. En los colmos, los personajes se asocian con sonidos, características, o personajes iguales o contrarios. Por ejemplo, ¿cuál es el colmo de un libro? ¿Recuerdas que te hacía esa pregunta al inicio? Muy bien. La respuesta: que en otoño se le caigan las hojas. ¿De quién se habla en la pregunta? Exacto. Se habla del libro. ¿Con qué se asocia según la respuesta del colmo? Muy bien. Las hojas de los libros se asocian con las hojas de los árboles. Los colmos son creados para hacer reír a los demás, pero siempre deben contarse con respeto. Es decir, que aunque causen risa, siempre debe respetarse a la otra persona. Lee los siguientes colmos e identifica las relaciones. ¿Cuál es el colmo de un electricista? Que su esposa se llame Luz y que los hijos le sigan la corriente. ¿Te causa un poco de risa? ¿Verdad que sí? ¿De quién se habla en la pregunta? Muy bien, se habla de un electricista. ¿Con qué se asocia según la respuesta? Muy bien, se asocia con la luz y la corriente. Para cada uno debes responder las preguntas en tu cuaderno. ¿Cuál es el colmo de un pastor? ¿Y cuál es el colmo de un jardinero? Debes responder de quién se habla en la pregunta y con qué se asocia según la respuesta. En la actividad número 3 vamos a conocer un poco acerca de los modismos y refranes. Los modismos son frases fijas, cuyo significado no se deduce de las palabras que lo forman. Y el refrán es un dicho popular de carácter silencioso, expresa sabiduría. Se han creado a partir de experiencias de las personas. Ejemplo de un modismo: estar en la luna. Se utiliza cuando una persona está distraída. Ejemplo de un refrán: al que madruga, Dios le ayuda. Se utiliza cuando se quiere expresar que aprovechar el tiempo y hacer temprano las cosas ayuda a ser más productivo. Ahora, con la ayuda de tus padres o un familiar, relaciona la información de los cuadros de la derecha con los de la izquierda para formar refranes y modismos. Por ejemplo, agarrar con las manos
Muy bien. En la masa, el siguiente, a caballo regalado. Exacto. Ahora, relaciona los otros dos con los de la derecha. Ahora que ya los formaste, escríbelos en tu cuaderno, dibujando una tabla similar a la que observas, donde escribes en una columna los refranes y en la otra los modismos. Los refranes, modismos y colmos forman parte de nuestra cultura y enriquecen nuestras conversaciones. Además, nos ayudan a conocer el mundo. Actividad 4. Existe un grupo de palabras que se escribe de la misma forma, pero su significado y pronunciación es diferente. Para hacer distinción, se utiliza la tilde diacrítica. Por ejemplo, él con tilde es un pronombre personal. Un ejemplo, ¿cómo se llama él? Y él sin tilde, que es un artículo masculino. Un ejemplo, el libro de cuentos. De, utilizando la tilde, forma del verbo dar. Un ejemplo, espera que te dé el vuelto. Y de preposición. Un ejemplo, tengo una corbata de rayas. Muy bien. En el siguiente diálogo, los personajes utilizan modismos y refranes, pero además usan palabras iguales diferenciadas por una tilde. Escríbelas en tu cuaderno de clase. Hola Claudia, veo que tú te levantas temprano a trabajar. ¿Dónde podemos encontrar una palabra de esas? Muy bien. Tú, de pronombre personal. Sí, Lorena, al que madruga, Dios le ayuda. Encontramos un refrán. Y así debes seguir leyendo el texto e ir encontrando las palabras para luego escribirlas en tu cuaderno. En la actividad 5 debes aplicar lo aprendido. Lee los textos y luego escribe su significado. Ponerse las pilas es un modismo. Su significado, estar preparado o listo. A palabras necias, oídos sordos. ¿Es un modismo o un refrán? Es un refrán. Significa que no hay que hacer caso a cosas sin importancia. En la autoevaluación, debes llenar la ficha de aprendizaje. ¿Qué fue lo que más te gustó del tema de la semana? Muy bien, debes escribirlo respondiendo la pregunta en tu cuaderno. ¿Para qué me servirá lo aprendido? ¿Para qué crees que te va a servir haber aprendido acerca de los colmos, de los modismos y de los refranes? Responde en tu cuaderno. Te invito a que desarrolles todas las actividades que aparecen en tu guía. Apóyate de un familiar. Te deseo mucha suerte. Nos vemos en un próximo video.